La obra del Espíritu Santo es una de las áreas, de los temas más importantes que encontramos en la Biblia. La presencia del Espíritu Santo usted la encuentra desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, desde el primer capítulo de las Escrituras hasta el último capítulo de la Biblia. En el campo de la teología se estudia el tema del Espíritu Santo y el nombre de esa disciplina es neumatología. Neumatología, que literalmente quiere decir el estudio del Espíritu, el estudio del Espíritu. Y lo que yo quiero hacer hoy es que nos paseemos rápidamente por la Biblia viendo la doctrina del Espíritu Santo. ¿Le parece? Abra su Biblia en Génesis 1, del 1 al 2. Nosotros podemos ver que el Espíritu Santo se manifiesta sobre las aguas del caos. Antes de que el Señor ordenara la tierra había desorden, pues sobre ese desorden se pasea el Espíritu de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí nosotros vemos cómo el Espíritu Santo va poniendo orden en un mundo en desorden. Y en esa primera dispensación del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo actúa de manera particular. Viene sobre la gente, pero se va. Capacita a la persona por un momento, pero se va. Viene y le da un poder extraordinario a alguien, pero se va. No se queda con el creyente. Por ejemplo, si usted busca Jueces, capítulo 14 del 5 al 6, Jueces, capítulo 14, del 5 al 6, verá lo que le digo. Nos dice el texto que Sansón descendió a Timná con su padre y su madre. De repente, al llegar a los viñedos de Timná, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó el león como quien despedaza un cabrito. Pero no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Lo vieron? El Espíritu Santo viene, lo capacita, Él hace algo extraordinario, pero no se queda habitando en el creyente. Pero eso Dios lo quiere corregir. Y por eso manda a los profetas a anunciar que vendrá el tiempo donde el Espíritu Santo va a quedarse con el creyente. Ya no se va a ir, va a habitar con el creyente. Va a estar en nosotros y va a estar con nosotros y va a estar por nosotros continuamente, permanentemente. El Espíritu Santo ya no se va a ir. El profeta Joel lo profetiza de la siguiente manera: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. ¿Lo vieron? Ya el Espíritu Santo no viene de a ratito, sino que será derramado, será derramado, será derramado. ¿Y cuántos de nosotros queremos el derramamiento del Espíritu Santo en su iglesia? Eso se cumple en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista comienza a bautizar con agua, y bautizar quiere decir sumergir algo. Pero dice que viene uno más poderoso que él, que va a bautizar, nos va a sumergir, nos va a meter dentro, ya no de agua, sino que nos va a sumergir a lo profundo de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo bautizo con agua como señal de su arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, dice Mateo 4:11. Y llega Jesús, y tan pronto llega Jesús, se manifiesta el Espíritu Santo. Jesús comienza su ministerio en el poder del Espíritu. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo
y Jesús envía al Espíritu Santo. Y durante el bautismo de Jesús hay una manifestación gloriosa por medio del símbolo de una paloma de que el Espíritu Santo está allí. Jesús nos enseña sobre el Espíritu Santo y hay una enseñanza especial que solamente encontramos en el Evangelio de Juan. Y Juan nos dice que Jesús nos va a enviar el Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador, nuestro ayudante, nuestro consolador, nuestro abogado, aquel que va a estar a nuestro lado intercediendo por nosotros, el intercesor. Y entonces ahí entramos ya en lo profundo de la doctrina del Espíritu Santo. Escuche bien, escuche bien. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad que dirige a la iglesia a la verdad. Juan 14, 17. El espíritu del engañador es de mentira. El Espíritu de Jesús es de verdad. El Espíritu Santo tiene un ministerio educativo. Nos enseña, nos recuerda que las enseñanzas de Cristo Jesús. Juan 14, 25. El Espíritu Santo capacita a la comunidad cristiana para hacer actos extraordinarios. El Espíritu Santo nos capacita para obrar en el poder de Dios, para actuar en el poder de Dios. Y Jesús dice que aún cosas más grandes que las que Él hizo van a poder hacer aquellos que crean en Él. Eso está en Juan 14, del 11 al 14. Se lo estoy diciendo para que vea que estamos hablando con la palabra. Estamos hablando con la palabra. El Espíritu Santo dará testimonio de Jesucristo. Juan 15, 26. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Juan 16, 7 al 11. Y el Espíritu Santo glorifica a Jesús. El Espíritu Santo glorifica a Dios. Hay un solo Dios, hay un solo Señor, hay un solo Dios. Y el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Esto es importante porque las falsas doctrinas le van a decir que el Espíritu Santo enseña algo distinto a lo que está en la palabra. Y que el Espíritu Santo reveló algo que no está en la Biblia. Y que el Espíritu Santo supuestamente reveló algo que está en contra de las enseñanzas de Jesús. Pues eso es falso. Porque el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos recuerda las enseñanzas de Cristo, nos lleva a la presencia de Jesucristo. El bautismo, estar sumergido en el Espíritu, estar sumergido en el Espíritu de Dios. ¿Cuándo se cumple eso? En Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. 50 días después de la resurrección de Jesús, se lleva a cabo la fiesta del Pentecostés. Y hay peregrinos en la ciudad de Jerusalén, unas 100,000 personas visitantes. Y venían personas judías, pero que vivían en todas partes del mundo conocido. Y la iglesia estuvo 40 días con el Cristo resucitado recibiendo enseñanza de uno a uno. Eso sí que fue un seminario importante. 40 días con Jesús. Y cuando Jesús asciende, le dice a la iglesia: quédense orando aquí, en este segundo piso, en este piso alto, en este aposento alto. Y la iglesia perseveró en la oración. Y la iglesia perseveró en la oración. Pero los que se fueron se perdieron la bendición. Escuche bien. ¿Quiénes recibieron la bendición? Los que perseveraron en la oración, los que se quedaron, los que tuvieron los 10 días, los que llegaron allí al momento que llega el día de Pentecostés. Y entonces el Señor Jesús envía al Espíritu para que la iglesia sea sumergida en la obra del Espíritu. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar.
De repente, vea, de repente, cuando usted no lo está esperando, ahí es que viene el poder de Dios. Vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, un viento recio, como un huracán, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y así fue que las personas que estaban en Jerusalén de distintas partes del mundo empezaron a escuchar el mensaje de Cristo en su idioma. No es otra cosa lo que escucharon. Una vez más, el Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo, testifica de Jesucristo, glorifica a Jesucristo. Y los que venían de Babilonia escuchan el mensaje en arameo. Los que venían de Egipto escuchan el mensaje en copto. Los que venían de Siria escuchan el mensaje en siríaco. Los que venían de Italia escuchan el mensaje en latín. Y así se empieza a predicar el evangelio de Jesucristo en todos los idiomas del mundo conocido. Note algo, en el día de Pentecostés, que es el día cuando oficialmente la iglesia nace en público, la iglesia nace multiétnica, multicultural y multilingüística. ¿Qué quiero decir con eso? El evangelio es para todas las culturas. El evangelio es para todos los pueblos, para todas las etnias, para todas las naciones, para todos los idiomas. Eso es bien importante, porque están surgiendo unas enseñanzas heréticas que quieren glorificar algo que llaman el nacionalismo cristiano. Nosotros no somos nacionalistas cristianos. Nosotros somos cristianos de estos que creemos en el Espíritu Santo, que creemos en el don de las lenguas, que creemos que Dios alcanza a toda persona, a toda lengua, a toda etnia. Y vamos a predicar en español, y vamos a predicar en inglés, y vamos a predicar en zapoteco, y vamos a predicar en guaraní, y vamos a predicar en todos los idiomas del mundo el nombre de Jesús. Y entonces llegamos a las epístolas. En las epístolas se expande, se profundiza la doctrina cristiana. Y no tenemos tiempo para decir todo lo que las epístolas dicen, pero sí podemos ver algo importante. Y es que el Espíritu Santo, escuche bien lo que le voy a decir, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Jesucristo. ¿Lo escuchó bien? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Jesucristo. Es un solo Espíritu. Y usted me va a decir, hermano Pablo, ¿dónde está eso en la Escritura? Romanos 8:9 dice: sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Lo vieron? El mismo versículo que habla del Espíritu Santo, dice que ese mismo Espíritu es el Espíritu de Dios y ese mismo Espíritu es el Espíritu de Jesús. Un solo Espíritu, un solo Dios, un solo Señor, un solo Salvador, un solo Evangelio. Y el Espíritu Santo le da a la iglesia algo que necesita para poder predicar con efectividad: poder. Es bien interesante, cuando usted va a los evangelios, usted ve que hay religión que no tiene poder. Y hay expresiones religiosas, aún del judaísmo, que no tenían poder. ¿No me cree? Si usted abre su Biblia en Marcos 1, versículos 21 al 28,
el primer milagro que Jesús hace en el Evangelio según San Marcos es que entra a una sinagoga y hay un endemoniado en el culto. Y el demonio está tranquilo. Me imagino que estaba hasta cantando los coros y todo. Pero tan pronto llegó Jesús, el demonio empezó a gritar: Jesús, has venido a destruirnos. Y Jesús le dice: sí, he venido a destruirte, he venido a sacarte fuera, para que aquí en la iglesia de Dios haya la santidad y el poder que trae el Espíritu Santo de Dios. No queremos ser iglesias donde los endemoniados estén felices en los templos. No queremos ser comunidades religiosas donde la gente que viene endemoniada sale endemoniada. Queremos ser iglesia cuando una persona llegue a nuestra iglesia, sienta el impacto del poder del Espíritu Santo y salga hecho nueva criatura, nueva criatura, nueva criatura. Bendito el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendecimos al Señor. Y habló de la palabra dinamis, de donde viene dinámico, de donde viene dinamita. Esa palabra aparece 118 veces en el Nuevo Testamento. Pero aparte de esa palabra hay otra palabra para poder en el Nuevo Testamento. Es la palabra exusía. Y exusía se refiere a un poder que sale de dentro, que sale de la naturaleza, que sale del corazón. Y ese era el poder que tenía Jesús. Usted y yo podemos tener dinamis, pero el Espíritu Santo de Jesús, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo tiene un poder que sale de su naturaleza divina. Por ejemplo, en los evangelios, usted recuerda que hay un momento que Jesús va caminando para hacer un milagro y de momento siente que alguien lo toca y dice: alguien me tocó. Y ahí Pedro le dice: pues si todo el mundo te está apretujando. Y ahí él le tiene que decir: alguien me tocó con fe y poder, autoridad, virtud, exusía salió de mí. Ese poder, esa autoridad Dios la ha delegado a la iglesia. Esa autoridad Dios la ha delegado a la iglesia. Y aunque yo y usted, nosotros no tenemos poder dentro de nosotros, tenemos en nosotros al que tiene poder. Y por eso la iglesia puede hablar con autoridad de Dios, con autoridad de Dios, con autoridad de Dios. La iglesia puede tener autoridad de Dios porque Dios se la ha delegado. Y por eso nosotros cuando oramos y decimos en el nombre de Jesús, los demonios tiemblan, saltan y se van ante la presencia de Jesucristo. El Espíritu Santo capacita a la iglesia. ¿Y cómo capacita a la iglesia? Mire, escuche bien lo que le voy a decir. Hubo un momento donde yo empecé a tener unas experiencias espirituales que me dieron miedo. No les voy a decir cuáles fueron, pero me dieron miedo. Y cuando yo llevaba 20 años en el ministerio, pero cuando oraba por algunas personas, empecé a sentir cosas que me dieron temor. Y llamé a uno de mis mentores y le dije: Roberto, estoy teniendo estas experiencias y quiero que el Señor me las quite porque me da miedo. Ora conmigo para que el Señor me quite esto. Y él se echó a reír, hombre de mucha experiencia, sabiduría en el Señor, y me dice: mira, Pablo, cuando tú empiezas a trabajar, ¿verdad que llegas a una compañía, te dan unos equipos? Sí, me dan unos equipos, ¿verdad? A la enfermera le dan equipos médicos,
A una mujer que trabaje en una oficina le dan equipos secretariales. Si usted es obrero de construcción, le dan herramientas. Pues me dijo, Dios cuando te llamó te dio unas herramientas. Y ahora, porque esto coincidió con que me dieron un puesto nuevo. Ahora que entraste a este puesto nuevo, Dios te está dando otras herramientas y si te las está dando es porque las necesitas para esta coyuntura en tu ministerio. No le pidas a Dios que te las quite. Lo que yo quiero que usted entienda con esto es lo siguiente: los dones no son para uso privado, los dones no son para exhibición, los dones no es para que nosotros nos pavoneemos así y nos hinchemos y digamos yo tengo 3 dones, o yo tengo 5, o yo tengo 7, o yo tengo todos los dones. No, Dios le da a usted lo que usted necesita para que haga el llamado, para que cumpla el llamado que Dios le da. Así que yo le exhorto a que cuando usted ore, no le diga al Señor, dame este don o dame aquel don. Dígale, Señor, dame el don que necesito en este momento para cumplir con el llamado que has hecho a mi vida. La palabra que se traduce don en el Nuevo Testamento es la palabra charis, que lo que quiere decir es regalo. Así que cada vez que usted vea que Dios da dones, Dios lo que da son regalos. Dios nos regala lo que necesitamos, nos lo da libremente. ¿Para qué? Para capacitarnos, para edificar al pueblo de Dios, para eso. Y desde ya le advierto algo: si Dios a usted le da un don y usted lo menosprecia, usted no lo utiliza, si usted abandona su llamado, usted va a perder ese don espiritual. ¿Me escuchó bien? Si Dios le da a usted el don de ciencia, de sabiduría, para interpretar la Biblia, para enseñar, para educar, y usted no lee la Biblia, no se educa, no enseña, el don se va. Por lo tanto, es importante que nosotros cultivemos los dones espirituales. Dios le puede dar un don, pero si usted lo descuida, el don se va. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se pone triste, se contrista y usted apaga el Espíritu. Así que si Dios le da un don, amén. Cultívelo, cultívelo, cultívelo. ¿Y cómo usted cultiva las cosas? Ya usted sabe, las cuida, las atesora. Abona la matica, le echa su agüita, está seguro de que no hayan insectos que se le esté comiendo. Si es de sol, la pone al sol. Si es de sombra, la pone a la sombra. Así tenemos que hacer con los dones que Dios nos da. Tenemos que cultivarlos porque son preciosos. Cultive el don que hay en usted. Cultive el don que hay en usted. En el Nuevo Testamento hay 3 listas de dones. 3 listas de dones. La más conocida es la de 1 Corintios 12, 8 al 11. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Y todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Esa usted la conoce. La segunda lista está en Efesios 4 del 11 al 13. Efesios 4 del 11 al 13. Y dice:
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea que aquí se ven los ministerios como dones de Dios, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Pero hay una tercera lista de dones que la mayor parte de los hermanos y hermanas de nuestras iglesias no le prestan atención. Está en Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8. ¿Y sabe por qué no le prestamos atención? Porque estos dones no son extraordinarios. Estos dones no son extraordinarios. Y por eso mucha gente no le presta atención. Dice, tenemos dones diferentes, 12:6 de Romanos. Según la gracia que se nos ha dado, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción a la fe. ¿Ve? Ese está en la lista de Corintios. Si el don es el de prestar un servicio, el don de servir, que lo preste. Yo nunca he escuchado a nadie diciendo, Señor, dame el don de servir. He escuchado gente pidiendo el don de lengua. He escuchado a gente pidiendo el don de profecía y pidiendo el don de sanidad. Nunca he escuchado a nadie diciendo, Señor, dame el don de servir. Si el de enseñar, que enseñe. Si el de animar a otros, que los anime. Una vez más, nunca he escuchado a nadie diciendo, Señor, dame el don de animar a los demás. Si el de dirigir, que dirija con esmero. Note bien, hay un don de dirigir, hay un don de ser líder. Y yo nunca he visto a nadie diciendo, Señor, dame el don de dirigir. Lo que he visto son gente que no lo tienen, que quieren dirigir. Eso sí yo lo he visto. Gente que no tienen el don de dirigir, pero quieren ser líderes. Y viene el don que nadie pide. Si es el de mostrar compasión, el de hacer misericordia, o para decírselo clarito, el de ofrendar. Ese es el don de ofrendar, de hacer misericordia, el don de aflojar el bolsillo. Nadie pide ese don. Que lo haga con alegría. Entonces, lo que le quiero decir es que hay toda una serie de dones que nosotros no le estamos prestando atención en la iglesia de Jesucristo. Tenemos el apostolado, y por favor entienda algo. El apóstol no es el jefe del obispo. Eso no es bíblico. La palabra apóstol lo que quiere decir es enviado a la misión. Eso es lo que quiere decir. Misionero. Por eso Pablo dice que él es el líder de la misión a los no judíos, a los gentiles, el apóstol de los gentiles. Está el de ser misionero, el apostolado, el de hablar en nombre de Dios, la profecía, el de evangelizar, el don de evangelismo, el de ser pastor, el pastorear una iglesia, el don de enseñar, el don del magisterio, el don de exhortar a los demás, de exhortar, de animar a los demás. Está el don de presidir. Y si a usted lo nombran a presidir algo, pídale al Señor que le dé capacidad espiritual para presidir. Está el don de administrar, de repartir. Y está el don de ofrendar, de hacer misericordia. Nosotros necesitamos cultivar estos dones también. Y note que todos estos dones tienen que ver con ¿qué? Con liderazgo. Todos tienen que ver con liderazgo. Y hay dones de poder. El don de fe, el de sanidad, el de hacer milagros, el de discernir los espíritus, el de interpretar las lenguas y el de hablar en otras lenguas. Pero todos los dones tienen un solo propósito. Los dones Dios los da ¿para qué? Para edificar la iglesia. Y usted dirá, ¿qué es eso de edificar?
Pues una metáfora, es una comparación. Así como usted edifica un edificio y agarra un lugar donde no había nada y hace un fundamento y sobre ese fundamento pone bloques o pone ladrillos, así mismo nosotros los creyentes somos piedras vivas que vamos edificando la casa espiritual del Señor. Y eso se repite 2 veces en el Nuevo Testamento. Primero, está en Efesios 2 del 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien coordinado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Nosotros somos parte de la casa espiritual del Señor. Primera de Pedro capítulo 2, 4 y 5 lo dice más claro. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, ustedes también son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Usted es una piedra viva, usted es una piedra viva, usted es una piedra viva, usted es una piedra viva. Cada uno de nosotros somos piedras vivas y estamos formando la casa espiritual de Dios. Pero hay una piedra de ángulo y ese es Jesucristo el Señor. Hay una piedra principal que orienta todo el edificio y ese es Jesucristo el Señor. Así que tiene que quedar claro, si Dios me da un don que yo no me lo merezco, si Dios le da un don a usted, que perdone que le diga, usted tampoco se lo merece, ¿es para qué? Es para edificar, es para bendecir, es para levantar, es para exhortar, es para que esa persona que está a su lado llegue al próximo nivel de liderazgo, para que el no creyente llegue a ser creyente y el creyente llegue a ser evangelista y el evangelista llegue a ser una persona que continúa proclamando a Jesucristo. Y así la iglesia va a ir de poder en poder, en poder, en poder y en poder. Primera de Corintios 12:7 dice, a cada uno Dios le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Efesios 4, 12 y 13, se lo repito, ¿qué dice? Que los dones son para capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para el servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tiene que quedar claro que si el Señor nos está bendiciendo y nos está permitiendo crecer espiritualmente, ¿es para qué? Es para bendecir a los demás, para levantar a los demás. Escuche bien lo que le voy a decir. Para maldecir no hace falta talento. Para destruir no hace falta talento. Para herir no hace falta talento. Cualquiera puede herir a otra persona, pero curar a esa persona no lo hace cualquiera, ¿verdad que no? Yo le aseguro que el criminal que le dispara a otra persona no sabe sacar esa bala y no sabe coser a la persona herida, ¿verdad que no? Pues fíjese bien, los dones que Dios nos da son ¿para qué? Para bendecir, para edificar, para sanar, para curar, para cambiar corazones, para reparar corazones rotos, para que esa persona que llegó destruida salga de la iglesia diciendo: bendito el nombre de Jesús.
Primera de Corintios 12, del 4 al 6, 12 al 13, dice, una vez más, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Dios. Hay diversidad de funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Usted tiene un rol importantísimo en la iglesia. Se lo voy a volver a repetir. Usted tiene un don importantísimo en la iglesia. Y usted me va a decir, pero hermano Pablo, si yo lo que dirijo es un grupo de amistad. Eso es importantísimo, porque usted es parte del cuerpo. Usted es parte del cuerpo. No lo menosprecie. Usted va a decir, no soy la cabeza, pero usted es el dedito pequeño del pie. Usted sabe que cuando a una persona le amputan el dedito pequeño del pie, tiene que volver a aprender a caminar. Pierde el balance y se cae. Pues ¿sabe qué? Todos nosotros somos importantes, todos nosotros, Dios nos pone a hacer algo. Si Dios le ha dado un ministerio, cúmplalo, porque ese ministerio apoya al otro ministerio, y apoya al otro ministerio, y apoya al otro ministerio, y apoya al otro ministerio. Hubo un momento donde, cuando yo pastoreaba en Puerto Rico, uno de los hermanos que trabajaba en la limpieza del edificio me dice, pastor, lo que yo hago no es importante. Y yo le dije, no, lo que usted hace es importantísimo. Pero ¿por qué usted va a decir eso? Si yo lo que hago es limpiar. Le digo, precisamente, si una persona llega, un visitante llega domingo en la mañana y entra una dama al baño de las damas y eso está feísimo y maloliente, esa persona no vuelve. Si una persona tiene un bebé y cuando busca la mesita para cambiarle el pañal, eso está sucio, no vuelve. Y le digo, si tú no haces tu trabajo, yo no puedo hacer el mío. Porque si tú no haces tu trabajo y tienes esto inmaculado y limpio, la gente no se queda a escuchar la palabra del Señor que yo les voy a predicar. O sea, sin tu ministerio, yo no puedo hacer mi ministerio. Ahora usted entiende, somos parte los unos de los otros. Somos parte los unos de los otros. Desde la persona que está en la puerta diciendo, le damos la bienvenida. La persona que está trabajando con la niñez, la persona que trabaja con los jóvenes, la persona que trabaja con el sonido, los hermanos que cantan, que tocan los instrumentos, cada cual tiene un llamado y cada cual está siendo capacitado por el Espíritu Santo. Cada cual está recibiendo poder de Dios para poder hacer eso. Cada cual está recibiendo bendición para poder hacer eso. Y usted entienda, usted está jugando un papel crucial en la historia de nuestra iglesia. Y finalmente Romanos 12, 4 y 5 dice, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Usted y yo formamos parte de un mismo cuerpo. Y el Espíritu Santo vivifica todo el cuerpo de Jesucristo. De este modo, hemos visto por la palabra, por la Biblia, que el Espíritu Santo crea
líderes, capacita líderes, levanta líderes. Cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía 15 años. ¿Sabe lo que yo sabía de la Biblia? Yo sabía 3 cosas. Juan 3:16, el Padre Nuestro y el Salmo 23. Hoy yo tengo el privilegio de enseñar la palabra. Eso no ocurrió por mí. Eso ocurrió por el Dios que me llamó y me capacitó. Ahora, yo no fui rebelde a la visión celestial. Y cuando el Señor me llamó, dije que sí. Cuando me capacitó, recibí el don y lo he cultivado. Y lo sigo cultivando, y lo sigo cultivando. Y todos los días trato de aprender algo más de la palabra. Y todos los días trato de aprender más y más y de profundizar más. ¿Para qué? Para que cuando yo enseñe, la gente pueda decir: Dios ha hablado a mi vida. Dios y Señor nuestro, alabamos y bendecimos tu nombre. Damos gracias porque Jesús ha enviado el Espíritu Santo sobre su pueblo. Te damos gracias porque el Espíritu Santo ya no se va, sino que se queda permanentemente en la vida del creyente. Señor, ayúdanos a poder vivir en comunión contigo, en santidad, para que el Espíritu Santo encuentre un templo limpio, santo, donde pueda morar en nuestras vidas. Y Señor Santo, capacítanos, capacítanos, Señor, capacítanos, Señor, capacítanos, Señor. Yo quiero bendecir a mi hermano, yo quiero bendecir a mi hermana, yo quiero bendecir a mi iglesia, yo quiero bendecir a mi colonia, yo quiero bendecir a mi pueblo, a mi ciudad, a mi estado, a mi país, a este mundo. Queremos ser instrumentos de bendición. Haznos instrumentos de bendición. Haznos instrumentos de bendición. Queremos ser piedras vivas, edificadas en la casa del Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.